¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de la constitucionalidad de la ley antiterrorista y también acerca de la depuración de jueces, un poco de activismo judicial, hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, esta mañana introducimos a nuestro invitado. Nos acompañan Sidney Blanco. Él es magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, señor magistrado de la República. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, magistrado Sidney Blanco, ya sabemos que las pandillas entonces son grupos terroristas. La pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios de jurisprudencia que ustedes consideraron para llegar a esta conclusión? Bueno, quiero decir que esta sentencia resuelve 4 demandas presentadas por muchos ciudadanos, más de 20 ciudadanos, que reclamaban contra la ley de ley antiterrorista distintos aspectos. Algunos de ellos estaban relacionados con temas de estricto derecho penal. Por ejemplo, estaban cuestionando de que eran muy ambiguos los términos de la ley en algunos artículos. Estaban cuestionando también que la apología del delito de acto de terrorismo no debía configurarse como tal. Cuestionaban que la pena de los actos preparatorios para la comisión de delitos de terrorismo tenían igual pena que otros delitos ya consumados. Cuestionaban también de que la Fiscalía se le otorgaba un poder extraterritorial en la investigación de hechos delictivos. Se cuestionaba de que los medios de prueba no eran lícitos porque se permitía que las personas víctimas o testigos de actos de terrorismo pudieran declarar a través de medios electrónicos, y eso decía no es posible porque no se puede controlar o interrogar al testigo. Cuestionaban también de que la ley faculta a congelar bienes o fondos de terceros que colaboren con los grupos terroristas, porque decían los demandantes de que se invertía la carga de la prueba porque se les obligaba a estos terceros a comprobar que ellos no pertenecían a los grupos terroristas. Se cuestionaba también ámbitos de carácter procesal como los agentes encubiertos, etc. Pero también se cuestionaba, y esto me enlaza con la pregunta que me hacen, se cuestionaba que el concepto de terrorismo previsto en la ley no estaba muy bien configurado, que había mucha ambigüedad, que permitía mucha discrecionalidad a los jueces y que se declarara inconstitucional por ese motivo ese concepto de terrorismo. Bueno, la sala resolvió, son cerca de 20 puntos. Algunos de ellos los declaró efectivamente inconstitucionales y quizás quiero comenzar por estas. Okay. Se declararon inconstitucionales 4 artículos. El primero de ellos era un artículo que contemplaba como actos de terrorismo los atentados contra, y menciona ahí algunos funcionarios, presidente de la República, funcionarios de agencias internacionales, pero al final pone una frase para la sala que resultó ser incomprensible. Decía, y cualquier otro agente de organizaciones intergubernamentales. Entonces eso sí se consideró excesivamente amplio, de considerar como actos de terrorista los atentados en contra de personas que no se sabía quiénes eran, agentes de organizaciones intergubernamentales. Entonces no sabíamos si se trata de ONGs, de instituciones internacionales, etc. Por lo tanto, se declaró inconstitucional esa frase nada más. Esa frase. Okay. También se declaró inconstitucional la pena prevista para los actos preparatorios de terrorismo, porque la pena prevista para los actos preparatorios, como su nombre lo indica, no refiere a consumación de hechos, sino a prepararlos, que tenían señalada igual pena que otros delitos ya consumados. Entonces se declaró inconstitucional porque el legislador desconocía la proporcionalidad de la pena respecto a un acto y otro. También se declaró inconstitucional la pena que tenía para la apología del delito,
Apología del delito es exaltar el crimen, enaltecer al delincuente, estimularlo, excitarlo, invitarlo a que siga cometiendo hechos delictivos. Eso es apología. Entonces, se había previsto en la ley una sanción igual que otros delitos ya consumados. También se declaró inconstitucional la pena y se le ordena a la Asamblea Legislativa a que legisle para que equiparen estos dos últimos puntos que he mencionado. Y el cuarto punto que se declaró inconstitucional es que se establece en esta ley antiterrorista que la pena de inhabilitación como pena accesoria a la pena de prisión, dice, será el doble de la pena principal. Esto significaba, según la interpretación de los propios demandantes, que si una persona estaba condenada a 30 años de prisión, quedaba inhabilitado para el ejercicio de sus derechos durante 60 años. Entonces dijimos que eso es desproporcional. Esos fueron los 4 puntos que se declararon inconstitucionales. En algunos se ordenó a la Asamblea que legisle y en otros fueron expulsados directamente del ordenamiento jurídico. Ahora, antes de que pasemos a la parte de lo que sí fue constitucional, me asalta una duda. Cuando habla acerca de los apologistas del delito de terrorismo, estamos hablando, o se podrían considerar dentro de esa categoría, aquellas personas que alguna vez abogaron tal vez por un diálogo que en términos de su resolución llaman parajurídico, o como se conoció en la narrativa popular como tregua. Nosotros, cuando hablamos de que debe de reprimirse también la conducta de los apologistas, nos estamos refiriendo, como dije antes, a quienes enaltecen el crimen, a quienes exhortan a la comisión o a la continuación de los mismos, a quienes admiran, digamos, a los delincuentes y que los invitan a continuar con esa actividad. Yo creo que es importante la pregunta porque se ha mencionado alguna preocupación de alguna gente que está dedicada exactamente a hacer lo contrario, a estimularlos para que abandonen el crimen, a estimularlos para que se reinserten en la sociedad, a estimularlos para que se dediquen a unos trabajos lícitos. Esos no son apologistas. Los apologistas exaltan el crimen, invitan a emular a los delincuentes y aplauden los actos que ellos realizan, que es distinto a aquellas personas, organizaciones, personas naturales o organizaciones no gubernamentales o el propio Estado que trabaja en la rehabilitación. Están haciendo en esos casos exactamente lo contrario. Ok. Ahora, pasemos a la parte de por qué fue constitucional. Voy a ponerle como contexto en un artículo que leí de un columnista en un periódico digital en la página, en la que básicamente el articulista menciona que las pandillas podrán ser delincuentes, extorsionistas, asesinos, sanguinarios, etcétera, pero no terroristas, y pone la comparación con grupos, digamos, armados del Oriente Medio como Al-Qaeda. Ahora, intuyo que esto es con un trasfondo político, pensando que el término terrorista puede ser aplicado bien subjetivamente para tratar de descalificar a un adversario que consideramos que debemos vencer. Pero en el caso de las pandillas, parte de la resolución que yo leí es que ustedes dan unas especies de definiciones bien operativas de qué es lo que se considera algo para que sea terrorista. Bueno, el concepto de terrorismo no es único en el mundo. Han existido muchos conceptos dependiendo de la intensidad de los ataques, de las armas utilizadas por estos criminales, de la finalidad que persiguen, de la cantidad de víctimas que surgen, el carácter sistemático de los atentados. Son, digamos, elementos que están presentes en los conceptos de terrorismo. Y la Sala lo que hace es interpretar el concepto de terrorismo que da la ley, y esa interpretación está adaptada a nuestra realidad. A nuestra realidad. Yo creo que cada país puede establecer su propio concepto de terrorismo sin abandonar los parámetros comunes que pueda tener. La Sala hace un análisis sobre unos hechos notorios que yo creo que están fuera de toda duda de quienes vivimos aquí en El Salvador, de qué es lo que ocurre en El Salvador. Y así comenzamos, digamos, ese párrafo hablando de hechos notorios. Y nos hacemos nosotros una descripción
de una realidad, con el propósito de interpretar que ese concepto de terrorismo es adaptable finalmente, que es la conclusión a la que llegamos, a las maras o pandillas. Son hechos notorios la paralización del transporte público, son hechos notorios también las amenazas de que son víctimas sectores de la población para que abandonen sus propias residencias. Son hechos notorios también el hecho de que hay deserciones de estudiantes de las escuelas porque no les permiten accesar a determinadas escuelas. Las extorsiones masivas, las exigencias de dineros masivos a cambio de respetar la vida de las personas o los bienes, atentados masivos contra la vida, el control territorial. Es notorio de que hay zonas en donde se vuelven impenetrables para cualquier persona, que hay control y vigilancias permanentes a fin de determinar quiénes son los que entran a las colonias. Hay una distribución territorial de grupos de pandillas. Todo esto también es un hecho notorio de que la fuerza que utilizan las pandillas son, digamos, generalmente cumplidas por los ciudadanos, porque han impuesto reglas paralelas a las reglas del Estado. Han utilizado, digamos, unas fuerzas que se vuelven más exigibles que las propias que generan las leyes. Han distorsionado la integración de la propia estructura del Tribunal Supremo Electoral cuando le ordenan que lo de los votos residenciales, la colocación de las urnas, las pandillas tuvieron incidencia en esa estructuración. Hemos escuchado nosotros también a religiosos que nos comentan que las pandillas les han exigido que también vayan a dar misa a otro lado porque los del otro lado no pueden venir a este. También hemos escuchado que las pandillas, eso en el ámbito judicial, declaran abiertamente a qué agrupación pertenecen y piden ser enviados a determinados centros penitenciarios y el Estado se ha adaptado, digamos, en esa distribución. Lo que quiero decir es que todo esto que está dicho en la sentencia son hechos notorios y que hay también en el fondo una sensación de inseguridad social, una sensación de inestabilidad, una sensación de miedo, de terror, a quienes de carácter masivo y especialmente sentidos en sectores específicos de la población. Si hay grupos con estas características, nosotros a manera de descripción, a manera de explicación, dicho de paso, afirmamos que en nuestro país existen grupos que realizan estas acciones de carácter violento y que por lo tanto deben ser catalogadas como terroristas. Ahora, ¿por qué lo dijimos expresamente? No es la primera vez que la Sala de lo Constitucional pone énfasis en el incremento de la delincuencia y de inseguridad en nuestro país. Ya lo hicimos hace un par de años cuando dictamos la sentencia contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, en donde a partir de ahí sí se cita por primera vez que el Estado debe de combatir la criminalidad a través de las herramientas que proporciona el derecho penal y el derecho procesal penal, y a través de herramientas legítimas. En esa misma sentencia dictada hace varios años, establecimos de que el Estado no podía otorgar concesiones penitenciarias a delincuentes a cambio de disminuir el índice delincuencial. Eso es en contra del Estado, en contra de la Constitución y en contra de las leyes. Y aquí retomamos eso. Con esto prácticamente hemos dicho de que el Estado no puede negociar con delincuentes a cambio de beneficios penitenciarios. La concesión de los beneficios penitenciarios están previstos en la ley. La ley penitenciaria desarrolla las distintas fases dentro del sistema progresivo. Además, establece en qué condiciones una persona puede estar privada en los centros de máxima seguridad, en qué casos puede terminar, digamos, su estancia en centros de seguridad de esta naturaleza, que dependiendo de su propio comportamiento, el interno puede
digamos, liberarse de las condiciones rígidas de estos centros penitenciarios. Estas son las vías legales y no a través de las concesiones a cambio de comportamientos de ciertos criminales. Entonces, a partir de esta sentencia, lo que se hace es una exhortación al Estado a que se abstenga de realizar negociaciones al margen de la Constitución y al margen de las leyes. El Estado debe de acudir a las herramientas legales. Cuando nosotros denominamos grupos terroristas a las maras, obviamente no estamos haciendo una invitación a que el Estado tiene luz verde para cometer violaciones a los derechos humanos de las personas. Estamos diciendo de que debe de combatirse la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo por las vías legales, a través de las herramientas que proporcionan tanto la legislación común como el Código Penal, Procesal Penal, como estas legislaciones especiales. De manera que nosotros hemos dicho en la sentencia que este concepto de terrorismo previsto en la ley, con estas características, terror masivo, víctimas masivas, afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales y arrogación de funciones que corresponde al Estado, son típicos de grupos caracterizados por terrorismo. Y por lo tanto, lo que ellos realicen deben ser catalogados como tales. Y este es un delito especial, fíjate, es un delito que la doctrina denomina delitos de organización, porque no es necesario que se produzcan atentados para poder insertarse dentro del concepto de terrorismo, sino como se trata de organizaciones declaradas ilícitas, porque hay que recordar que la ley de proscripción de pandillas proscribe expresamente y las declara ilegales a estas pandillas, a la MS, a la pandilla 18, a la Mao Mao, a la Máquina, son nombres que aparecen en la ley de proscripción de pandillas elaborados por los diputados. Y las que sigan surgiendo. Y las que sigan surgiendo, de manera que no se espera que secuestren, que extorsionen, que maten para entender que han delinquido. Son delitos de organización porque se trata de unos grupos perfectamente identificados y quienes ingresan al mismo saben que no se trata de una empresa lícita, sino que se trata de una asociación dispuesta a cometer hechos delictivos. Por lo tanto, se penaliza la intención de pertenecer a un grupo que está destinado a cometer delitos. No es indispensable, pues, que se les compruebe que hayan cometido robos, extorsiones, homicidios, para caer dentro del concepto de terrorismo. Es decir, que el fiscal general de la República podría básicamente acusar a alguien con solo decir, mire, yo soy de la Mara 18. Exactamente. Son delitos de pertenencia. Y esto no es novedoso. Nosotros hemos tenido en el Código Penal el delito agrupaciones ilícitas desde siempre. Y esas agrupaciones ilícitas es exactamente la penalización de aquellos grupos estructurados, organizados, jerarquizados con el propósito de delinquir. Ese es el propósito ilícito de delinquir. Y por lo tanto, desde siempre ha estado penalizado que quienes ingresen a esas agrupaciones saben que están dispuestos a delinquir. Cuando varias personas deciden voluntariamente integrarse y formar una agrupación, esa simple voluntad lleva implícita ya una acción, digamos, o una intención delictiva, porque al juntar ese conjunto de voluntades se constituye una agrupación autónoma que tiene vida propia, y aunque los actores sean sustituibles, pero tienen vida propia y permanecen en el tiempo, y la única finalidad es la comisión de hechos delictivos. Por lo tanto, la sola pertenencia a una agrupación con estas características, llámese grupos terroristas, llámese crimen organizado o agrupaciones ilícitas, su sola pertenencia y comprobación es penada, es sancionada, es merecedora de reproche, es digna de reproche porque contribuye a la generación de incertidumbres, inestabilidad, inseguridad, temor, miedo colectivo. Yo creo que la sociedad vive con miedo, con terror,
con temor a ser víctimas de cualquiera de estas afectaciones que he mencionado: derecho al libre tránsito, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al patrimonio, derecho a residir donde querramos vivir, derecho a asociarnos lícitamente. Hay un conjunto de derechos fundamentales que han formado parte de la cotidianeidad, que a lo mejor no se perciben con tanta intensidad, digamos, como lo puede percibir un observador externo. Esta continua violación, sistemática violación a derechos fundamentales, como estos que he mencionado, son los que caracterizan las agrupaciones terroristas cuando generan terror. Ahora, he dicho de que el concepto de terrorismo se ha construido a lo largo de la historia y cada país vive su propia realidad. Los terroristas inicialmente se consideraban que eran aquellos que perseguían fines políticos: derrocar un gobierno, accesar al poder. También se consideró que persiguen fines religiosos, pugnas entre las religiones, dominio también en el ámbito de las religiones, y que a través con esa finalidad se generan actos terroristas. Pero aquí la Sala ha interpretado la realidad salvadoreña y ha identificado la masiva y sistemática violaciones a derechos fundamentales cotidianos, día con día, de la población salvadoreña. Okay. Y entonces por eso llegamos a la conclusión de que ese concepto previsto por la ley, elaborado por los diputados, es un concepto que puede ser interpretado conforme a los valores y principios previstos en la Constitución. Ok, con ese nos quedamos. Cuando volvamos vamos a hablar acerca de cómo se debería materializar esto en operativos policiales, fiscalía y actuación de los jueces dentro del sistema judicial. Ya volvemos. Magistrado Sidney Blanco, cuéntenos, ¿qué resultado puede tener esta sentencia en carácter práctico? Porque algunos jueces van a decir, bueno, usted ha dicho hace unos minutos que se pruebe que es terrorista, pero ¿cómo probás a alguien que es miembro de pandilla y por lo tanto terrorista? Bueno, nuestra legislación acepta cualquier clase de pruebas para demostrar hechos o circunstancias. La vinculación de una persona con una agrupación de estas características se puede acreditar también por cualquier medio de prueba. La policía tiene fichados a muchas personas por haber sido detenidos en alguna oportunidad atribuyéndosele hechos delictivos. Se puede comprobar a través de testigos o se puede comprobar a través de cualquier otro mecanismo. Pero aquí hay algo muy curioso. Aquí los pandilleros se identifican como tales y ellos mismos reconocen pertenecer a pandillas. Digo esto porque en el ámbito de los tribunales ellos dicen expresamente: pertenezco a tal pandilla y por lo tanto quiero que me lleve a tal centro penitenciario. Yo no sé si se vuelva complicado para las autoridades acreditar que una persona pertenece a una pandilla. Esto es una tarea que yo creo que hay otros delitos más complicados de comprobar, pero no en la pertenencia a una pandilla. Ahora, yo quiero insistir en que en esta sentencia se estableció que estas agrupaciones son terroristas, pero que no es, digamos, lo central de la sentencia. Ya dije cuáles fueron los puntos demandados. Sí. Esto es una forma de decir, de explicar en una sentencia una realidad. Y esta es una facultad de los jueces, especialmente de los jueces constitucionales, de poder decir algo que ayude a comprender lo que jurídicamente estamos argumentando. Y poner una descripción en una sentencia de una realidad no es tampoco la primera vez que la Sala de lo Constitucional lo hace. Ya hemos dicho, como dice obiter dictum, es decir, un decir de paso, ya hemos dicho aspectos que no son los centrales. Por ejemplo, puedo poner dos casos que se me ocurren ahorita. Cuando una diputada pidió un amparo porque la habían expulsado, creo, del Pleno de la Asamblea Legislativa y le estaban anunciando un antejuicio,
Finalmente ese amparo se declaró improcedente, pero de paso se dijo que también los diputados suplentes, no gozaban de fuero constitucional. Se dijo en 3 líneas. Ese es también un decir de paso, aprovecho la ocasión que estoy conociendo esto y resuelvo un problema que está latente para anunciar un criterio que puede la Sala de lo Constitucional o el Tribunal Constitucional desarrollar con mayor profundidad. Hace poco también nosotros estuvimos decidiendo sobre la integración de las juntas receptoras de votos. El planteamiento que hacían los demandantes era que era inconstitucional que el 5º representante de la junta receptora de votos se sorteara entre los 4 partidos que tuvieran representación en la Asamblea Legislativa. Entonces la demanda decía, no, debería de sortearse entre quienes no tienen representación, para que en esa mesa haya un representante de nuevos partidos o de no partidarios. Entonces la sala efectivamente estimó, pero de paso se dijo, miren, a propósito, esta integración de las mesas debe de reunir las mismas características que la sala ha determinado para un Tribunal Supremo Electoral, porque los jueces electorales, los primeros jueces electorales son los que están en la Junta Receptora de Votos. Y entonces se dijo, las características que debe reunir un Tribunal Supremo Electoral es que sean independientes, que sean objetivos, que sean apolíticos, que no estén afiliados a partidos políticos. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de este tema, de paso decimos de que los integrantes de las juntas receptoras de votos deben ser ciudadanos que no pertenezcan a partidos políticos. Y así puedo mencionar otros casos en donde la sala aprovecha un tema que no es un tema totalmente extraño, es un tema que está relacionado, aprovecha y dice, esta es la realidad, estos son los grupos que realizan estas acciones y por lo tanto reúnen estas características de terrorismo. Se busca, primero, despejar un criterio del propio tribunal, de la Sala de lo Constitucional, de la concepción que se tiene acerca de estas agrupaciones. Segundo, ahorra un debate que se puede presentar interminable entre los jueces del país de si unas agrupaciones de esta naturaleza son o no terroristas. Es decir, ahora todos los jueces tienen que tomar eso de cara como terroristas. No solo los jueces, sino todas las autoridades. Las sentencias son de obligatorio acatamiento, no solo para los destinatarios directos, sino para todos los que de alguna manera, de manera indirecta, puedan aplicar esta ley, para las autoridades del Ejecutivo, para la Fiscalía General de la República, para la Policía, deben ser considerados como tales y por lo tanto deben actuar en consecuencia. Se ha, digamos, ahorrado un debate en una situación apremiante en donde era urgente definir si estos grupos quedaban insertos dentro de este concepto. Esto ayuda también a la interpretación, facilita, da herramientas, evita, digamos, discusiones interminables entre los jueces. Entre los jueces hay muchos criterios dispersos, tengo que reconocerlo, que los de la Unión pueden interpretar las normas de una manera distinta a los de Santa Ana. Aquí nos evitamos ese debate. Hay ya un elemento que debe de tomarse en cuenta en los casos concretos. Y por lo tanto, si hemos dicho que la simple pertenencia es constitutiva de delito y hemos dicho que nuestro sistema permite cualquier medio probatorio y que a juzgar por las cosas, aquí no estamos frente a delitos privados o a delitos que la doctrina conoce como delitos de alcoba, estos donde se cometen sin testigos. Sabemos que los accionares de estos grupos son a la luz pública, a la vista de muchos, al conocimiento de muchas personas. La gente sabe quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a estas estructuras, la policía lo sabe, los fiscales tienen sus propias investigaciones y por lo tanto yo no creo que sea un tema como muy complicado, como otros delitos que sí resultan a veces complicados, ¿no?, de demostrar. Este delito de actos de terrorismo identificado con las pandillas
no creo que resulte complicado su acreditación judicial. Ok, pregunta un televidente, y ya habíamos aclarado esta duda, pero igual se le voy a reformular la pregunta. Esto aplica para tanto la MS-13 como para el Barrio 18 y cualquier otra pandilla que vaya surgiendo, independientemente del nombre que se le dé. Sí, exactamente. Se puso esto porque se consideró también, si nos circunscribíamos a estas dos, que son las principales, podían cambiarse de nombre. Entonces dijimos, cualquier otra que surja con nuevas o con el mismo nombre o con otros nombres están incluidas dentro de este concepto. Ok. Hablemos ahora de otro tema, creo que este ya queda suficientemente explicado, magistrado Sidney Blanco. Hablemos ahora de la depuración de jueces. Recuerdo el año anterior, un grupo de jueces especiales en el oriente del país son arrestados y se están siendo procesados por supuestos vínculos con crimen organizado. Fiscales, jueces, la gente en general se queja también de que se pueden arrestar a muchos delincuentes, pero que de repente los delincuentes son dejados libres por los jueces. La pregunta es, ¿cómo hacemos para, digamos, separar a aquellos jueces de dudosa actuación de los buenos jueces? Yo creo que la Corte Suprema de Justicia, cuando se presentan casos tan escandalosos como ese que ha mencionado de los jueces especializados de San Miguel, actúa inmediatamente. La Corte ha removido a estos jueces, a estos dos jueces. Los ha removido, hay sentencia firme de remoción de ellos, por lo tanto ya no pertenecen al sistema judicial, al órgano judicial. Y hemos removido muchos jueces. Lo que ocurre es que nosotros en la Corte no hacemos tanta publicidad como en otros órganos de gobierno, no hacemos campos pagados para exhibir el trabajo, pero sí lo hacemos, a lo mejor no al ritmo que muchos quisieran. Nosotros hemos removido en los últimos años cerca de 20 jueces removidos, hemos sancionado más de 40 jueces, y por lo tanto, semana con semana estamos conociendo de expedientes disciplinarios en contra de jueces. Pero yo quiero decir algo. Es cierto que el sistema judicial está cuestionado desde hace muchos años, históricamente, como un sistema corrupto, como un sistema irresponsable, como un sistema que no responde a las expectativas. Bueno, Monseñor Romero lo denunciaba desde hace muchísimos años y caracterizaba a este sistema judicial. Pero también hay que decir de que los entes encargados de la investigación de los hechos delictivos no es el sistema judicial. Los entes encargados de la investigación de los hechos delictivos es el fiscal y la policía. Me estoy refiriendo a las investigaciones que deberían de realizar en contra de jueces por corrupción. Los casos que lleva la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia promoviendo antejuicios contra jueces han sido generalmente por interpretaciones erróneas que han tenido los jueces sobre determinados medios de prueba. Han sido por irregularidades de carácter administrativo en el tribunal. No ha sido señalamientos por actos de corrupción, salvo estos dos de San Miguel, que allí sí el fiscal presentó un antejuicio diciéndoles: esta gente está involucrada con el crimen organizado, estos son los elementos que tenemos, hay escuchas telefónicas que ayudan a la Corte inmediatamente. No recuerdo si en 24 horas, pero por ahí, en 2 o 3 días, inmediatamente separó a los jueces. Y en el término de 3-4 meses los removió con carácter definitivo. La Corte responde cuando el fiscal presenta casos de corrupción y pruebas. Y estamos dispuestos, lo hemos dicho públicamente, que la Corte no va a encubrir ni va a convertirse en cómplice de corrupción de jueces corruptos. Queremos que la Fiscalía, exhortamos a la Fiscalía para que haga investigaciones serias, profundas, acerca de la corrupción de los jueces y que los traiga a la Corte Suprema de Justicia con las pruebas. Y en la Corte hay
un ánimo hoy más que nunca, más que ninguna otra integración de Corte Suprema de Justicia para poder afrontar lo que la ciudadanía demanda. ¿Cuáles son las mayores denuncias que tenemos de jueces? Porque tenemos muchas denuncias. 40 semanales, me dijo, ¿verdad? No, resolvemos semanalmente. Hoy estamos resolviendo por más o menos un promedio de 8 o 10 expedientes disciplinarios semanalmente. Tenemos una mora de cerca de 1,000 procesos disciplinarios en contra de jueces que no habían avanzado, algunos de hace mucho tiempo, porque las condiciones en la Corte no eran apropiadas, no habían votos suficientes. Antes que continúe, estos procesos disciplinarios no necesariamente implican la comisión de delitos. A eso iba después. Quiero explicar que las denuncias mayoritarias que se presentan contra jueces son porque no resuelven una petición que les formuló un abogado, porque dilatan de manera injustificada los trámites procesales, porque un juez no cumplió una comisión procesal de ir a notificar a una persona que le había encomendado a otro juez. Esas son mayoritariamente las denuncias que tenemos. Como puedes verlas, no son denuncias trascendentes, no son denuncias relevantes. Nosotros, a pesar de eso, estamos imponiendo sanciones. Las sanciones que prevé la ley, que son 15 días de suspensión, sin goce de sueldo, 60 días de suspensión, hasta la remoción, que hemos impuesto a muchos jueces. Hemos, como repito, sancionado cerca de 20 jueces con destitución, que ya no pertenecen al sistema judicial, y nosotros hemos invitado a la Fiscalía que traiga los casos contra jueces y que traiga las pruebas, y que van a encontrar una respuesta contundente en la Corte Suprema. Como repito, hoy estamos en la Corte, lo podemos ver, por ejemplo, en la liberación de los informes de las declaraciones patrimoniales. Esto no ha surgido de la nada, ha surgido de la conciencia de la Corte Suprema de Justicia en que debe de combatirse la corrupción a todos los niveles. Y si la Corte Suprema de Justicia tiene una herramienta que puede ser útil para ese combate a la corrupción, como son las declaraciones de patrimonio, estamos dispuestos a entregarlas. Eso se hizo a través de la sección de probidad, ¿no? Se hace por orden de la Corte Suprema, pero la sección de probidad es la oficina que recibe las declaraciones de patrimonio. Pero es una oficina que por instrucciones de la propia Corte había estado, digamos, en el anonimato, preservando celosamente y con carácter reservado todos los datos contenidos en las declaraciones de patrimonio. El artículo 240, que desarrolla, digamos, esa obligación constitucional de rendir declaraciones del patrimonio de todos los funcionarios públicos, que se complementa y se desarrolla más ampliamente a través de la Ley de Enriquecimientos Ilícitos, establece de que debe de existir reserva. Pero la Corte había interpretado que esa reserva significa de que no puede otorgarse ningún dato contenido en la declaración de patrimonio. El Instituto de Acceso a la Información Pública también ha dado un salto de calidad al reconocer de que esa reserva a la que se refiere el artículo 240 es una reserva de datos sensibles, personales, confidenciales, pero no reserva de aspectos que deben de ser del conocimiento público, como es el patrimonio de los funcionarios. ¿Darán a conocer más declaraciones de patrimonio de los funcionarios de los últimos 3 gobiernos? Estamos entregando las declaraciones de patrimonio a todo el que lo solicite. Eso sí, la Constitución establece de que la entrega de esa información debe ser para fines de investigación de hechos delictivos, de enriquecimiento ilícito. Y yo creo que puede existir, no sorpresas, porque aquí esto es un ruido desde hace muchos años y además visible, el tema de la corrupción, que es uno de los grandes males de nuestro país. Pero creo que a través de esta apertura que ha dado la Corte Suprema de Justicia de hacer públicas las declaraciones patrimoniales,
podemos encontrarnos con muchas sorpresas de funcionarios que en poco tiempo, en un periodo, los periodos de los funcionarios aquí son de 3 o de 5 años, en periodos cortos se han enriquecido de manera desmedida. Y yo creo que la ciudadanía, los que contribuimos con nuestros impuestos, debemos de saber la situación económica y el enriquecimiento de algunos funcionarios, unos de manera más escandalosa que otros, pero que hay mucha corrupción dentro de los distintos, dentro de las distintas instituciones. Entonces, volviendo a la depuración del sistema judicial, todas aquellas irregularidades administrativas están siendo objeto de observación por parte de la Corte y de sanciones. Todas aquellas acusaciones formales por hechos delictivos se responden inmediatamente. Y la Corte Suprema no es un ente de investigación de hechos delictivos. Esto le corresponde a la Fiscalía. La Constitución establece que el monopolio de la investigación del delito, le corresponde a la Fiscalía, en compañía de la policía, en colaboración de la policía. Claro, nosotros hacemos los que escasamente podemos a través de los pocos recursos de investigación. Hay una sección de investigación judicial que es la que se encarga de practicar auditorías y poco más. Es decir, llegar a los tribunales, revisar los expedientes, identificar las irregularidades cometidas en el mismo y luego abrir procedimientos. Hace unos meses, señor magistrado, ahora que usted lo menciona, se propuso que fuera una comisión la que estudiara, digamos, estas denuncias de tal manera que tal vez fuera más acelerado y más ágil el proceso y que no fuera en corte plena. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Sí, yo creo que este es un tema que simplemente quedó en el tintero, porque la Constitución establece de que las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia se pueden distribuir entre las diferentes salas. Yo sí apoyaría, por ejemplo, de que no todo quede concentrado en la Corte Plena, porque esto se convierte en un obstáculo que no permite el avance de temas importantes. Por ejemplo, la depuración judicial. Por ejemplo, también el tema de la depuración de los abogados y notarios, el tema de extradiciones. Hay muchos temas como de resolver los conflictos de competencias penales y civiles, que hoy por hoy lo estamos viendo los 15 magistrados. Así que podemos imaginarnos la cantidad de tareas que hay dentro de la Corte y las horas pasan tan rápido que no alcanza a resolverse a veces ni siquiera lo que va en agenda. Entonces, por eso, en alguna oportunidad nosotros en la Sala de lo Constitucional pensábamos hacer la propuesta a la Asamblea Legislativa para que por ley, porque esto sí tiene que estar en la ley, para que por ley se distribuyan las competencias que tiene la Corte Suprema, se distribuyan en las diferentes salas. Por ejemplo, asignar a la Sala de lo Penal aquellos aspectos que están más relacionados con el derecho penal, que pueden ser las extradiciones, que pueden ser los conflictos de competencia penal, a la Sala de lo Civil, tema igual, y luego a la Sala de lo Contencioso, por decir algo, las depuraciones de abogados o de jueces que son exclusivamente de derecho administrativo sancionador. Yo creo que eso aceleraría un poco más la complejidad de los temas que resuelve la Corte en plena. Espero que en algún momento pueda existir dentro del Pleno de la Corte el ánimo y la voluntad para poder impulsar una reforma de esta naturaleza. Esta es una de las cosas que se nos ha ocurrido para poder acelerar, digamos, estos reclamos ciudadanos de que nunca se depuran los casos, que la Corte tarda mucho tiempo en resolver. Acordémonos que hay en la Corte Suprema como dos ámbitos. Uno, el de la Corte en pleno, que se ocupa mayoritariamente de asuntos administrativos, pero complejos, en donde se ven aspectos desde la contratación de servicios, arrendamiento de locales, contratación de personal, expedientes disciplinarios contra jueces, contra abogados, contra notarios,
conflictos de competencia que se suscitan entre los jueces y que la Corte debe resolver, aprobaciones de presupuesto y muchos temas de carácter administrativo. Esta es un conjunto de atribuciones que asfixian el trabajo estrictamente jurisdiccional. Okay. Y por otro lado, quizás solo para terminar, está el trabajo jurisdiccional de las salas, de la sala de lo penal, de la sala de lo civil, sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo constitucional, en su propio ámbito, resolviendo asuntos estrictamente jurisdiccionales. Ok, con ese nos quedamos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Magistrado Sidney Blanco, tenemos 5 minutos, pero no quisiera dejar de preguntarle acerca del activismo judicial. Para esto quiero que escuchemos como contexto las declaraciones del expresidente Reyes de la Asamblea Legislativa. Esto lo dijo en junio de 2014. Escuchemos. El retorcimiento de la justicia está llegando a niveles increíbles en El Salvador. Todo con el propósito de justificar su agenda de reforma política. Reforma que ellos no pueden hacer, porque ellos no pueden reformar la Constitución. Lo están haciendo de facto. Bueno, eso sirve de contexto para hacer la siguiente pregunta. ¿La Constitución debe ser entendida de acuerdo al texto de su letra, es decir, al significado denotativo de sus palabras? ¿Debe ser entendida de acuerdo a la intención original del constituyente o debe ser entendida como provisiones generales que pueden ser interpretadas y actualizadas a los tiempos distintos? Mira, a la Sala de lo Constitucional se le ha cuestionado por algunos de demasiado activismo, pero yo creo que se percibe así porque tradicionalmente este tribunal había estado apagado, que no había entrado a conocer asuntos de mucha importancia relacionados con el Estado democrático, y esta sala sí lo ha hecho. Y respecto a los cambios, a las transformaciones políticas, no es la sala, son los ciudadanos los que presentan demandas en contra de los actos de los poderes públicos, y la sala es un tribunal. Pero muchas veces, como esto que acabamos de ver, atacan al tribunal, y es que el pleito en realidad se centra no entre la autoridad demandada y el tribunal, sino entre el ciudadano y la autoridad demandada. El tribunal es un tercero imparcial que resuelve demandas y da la razón a quien la tiene. Cuando un ciudadano presenta una demanda contra la Asamblea Legislativa por haber aprobado la ley, el pleito, digamos, no se traba entre la autoridad demandada y el tribunal, sino entre el ciudadano que está reclamándole al poder político haber aprobado una ley contraria a la Constitución. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el Estado democrático consiste en que los ciudadanos tengan la capacidad no solo de ejercer el sufragio el día de las elecciones y nombrar representantes, sino que el ciudadano tenga la capacidad de controlar los actos que su representante realiza. De manera que es el ciudadano quien promueve, quien impulsa, quien insta a la Sala de lo Constitucional a reclamar, digamos, sus derechos constitucionales frente a un tribunal que está obligado a resolver. De manera que es cierto, nosotros reconocemos que a través de las sentencias surgidas a través de demandas ciudadanas hemos transformado en muchos aspectos el sistema político, hemos potenciado el ejercicio de los derechos fundamentales, nos interesa muchísimo el ciudadano, hemos protegido derechos fundamentales como derecho al trabajo, derecho al medio ambiente, derecho al agua, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la verdad, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a ejercer el sufragio con carácter libre, la facultad que tiene ahora el ciudadano de votar en listas abiertas. Esto es una libertad absoluta del ciudadano, que es el detentador del poder. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo debe ejercerla a través de lo que la propia Constitución le reconoce. Y la Sala de lo Constitucional lo que hace al emitir sentencias es reconocer efectivamente esos derechos y, digamos, dar una luz para los poderes públicos de cómo debe construirse. Fíjate que hay algo más importante para terminar. Les invito a que revisen el informe único del proyecto de estudio de la Constitución, que es un documento elaborado por los constituyentes en donde elogian, digamos, el papel de la Sala de lo Constitucional que crearon en el año 1983 y dice: este tribunal que hoy creamos
se va a constituir en el faro para iluminar los senderos por donde debe transitar el Estado. Y es el tribunal que va a guiar el Estado de Derecho y le da unas atribuciones que exaltan el papel de último intérprete de la Constitución. Claro, el hecho de que esta integración de la Sala se haya tomado en serio ese papel otorgado por la Constitución tiene este efecto de incomodar a los poderes políticos acostumbrados a que se vuelven intocables. Okay. Señor magistrado, una pregunta nada más adicional, y es la siguiente. Su opinión sobre los jueces sin rostro propuestos en el acuerdo de Ataco por los partidos políticos.